Buenas chicos y bienvenidos un día más al canal. En el sector cripto, la narrativa ISO 222, tenemos dos criptomonedas que sin duda son las favoritas de la gran mayoría de personas. Son XRP y Hedera, las cuales vamos a analizar en el día de hoy y al final del vídeo, haciendo una analítica de lo que ha pasado históricamente con el precio, lo que está pasando actualmente y lo que podemos ver durante este año 2025, vamos a dar un resultado de cuál personalmente tendría yo en comparación a la otra, a qué precio creo que podrían llegar estas dos criptomonedas en el año 2025 y en resumen, cuál me parece mejor. Así que sin más dilación, chicos y chicas, empezamos. Y te lo digo desde ya, pero no quiero que lo hagas todavía. Mira atentamente la pantalla, por la descripción de este vídeo tienes un enlace de referidos para poder hacerte una cuenta en el exchange de BitGet, donde haciendo solamente esto que tienes por aquí te vas a llevar $50. Ya hay bastante gente que lo está haciendo. Aparte de eso, te voy a dar un 20% de descuentos en comisiones de por vida, que parece una tontería, pero que si pagas de Maker 0.02, de Taker 0.06, por cada $100.000 estarías pagando entre 200 y $600. Se te devolvería a tu cuenta de spot directamente, haciéndote una cuenta con enlaces referidos, un 20% a diario, que podría ser por cada $100.000 entre 40 y $120. Pensarás que es mucho, pero en realidad no es más que empezar con $1.000 y hacer 100 movimientos en un año. Hay gente que hace 100 movimientos en cuestión de semanas, así que te espero dentro. Y es que pasamos directamente a CoinMarketCap, precio de Hedera $0.19, con una capitalización de mercado de 8.32 billones de dólares, que lo sitúa en la posición número 16 de CoinMarketCap, el cual en el último día ha subido un 2.34%, en la última semana un 7% y en el último mes ha caído un 5.79%. En estos últimos días Hedera también está remontando un poquito, al igual que la gran mayoría de criptomonedas, teniendo en cuenta que por fin está entrando dinero en los ETF de Bitcoin, cosa que no pasaba desde principios de febrero del año 2025. Actualmente podemos ver que tenemos un suministro en circulación en la criptomoneda de Hedera de un 84.43%, algo que parece una tontería, pero cuando hagamos un análisis contra XRP va a ser muy importante de cara a discernir entre qué es lo que podría pasar en este año 2025. Y es que como tenemos a Hedera actualmente a nivel técnico en gráfico diario, ya podemos ver que en RSI estamos prácticamente neutros. En MACD no estamos mal actualmente. Tenemos que ver también que desde finales de prácticamente noviembre de 2024 hemos tenido una corrección al 61.8 de Fibonacci, que lo ha tocado unas cuantas veces y que no ha caído por debajo de esa zona. También tenemos que tener en cuenta que la revalorización que ha tenido Hedera desde noviembre del año 2024 ha sido prácticamente de 10x, de un 856%, algo que es una barbaridad. Si pasamos directamente con cómo se encontraba Hedera a cómo se encuentra Hedera y comparamos los market caps, podemos ver que Hedera actualmente tiene 8.300 millones de market cap, que si lo comparamos con el ATH que ha tenido en cuanto a market cap, que por cierto pasó en el año 2024, pese a que Hedera el ATH lo tuvo en el año 2021, noviembre, llegando prácticamente a $0.50, podemos ver que actualmente si llegásemos a ese ATH en cuanto a market cap, nos situaríamos en 1.72x, básicamente una revalorización del 72%. Y es que recordemos que en cuanto a la tesorería de Hedera, lo que podría pasar de cara a este Q2 del año 2025 sería que Hedera más o menos se pudiese desbloquear un 4, 5, 6% extra de tokens. No es nada oficial, no hay nada oficial de que se vaya a desbloquear un 5 o 6% extra de tokens, simplemente es teniendo en cuenta lo que ha pasado del Q4 del año 2024 a este Q1 del año 2025, donde se ha desbloqueado prácticamente un 9% extra de tokens, cosa que no veíamos ni en todo el año 2024 ni en todo el año 2023, desbloqueándose prácticamente la misma cantidad. Entonces, ¿esto es positivo o esto es negativo? No es que sea ni positivo ni negativo, simplemente es el que esté holdeando Hedera actualmente. En caso de que se siga diluyendo un poquito más, al corto plazo será un poco más negativo, pero de cara al largo plazo, el que vaya haciendo DCA, el que vaya acumulando más Hedera, pensando no solamente en este ciclo, sino a lo mejor en otros ciclos, o no solamente en este año 2025, sino 2025, 26, 27, yo personalmente soy de la filosofía que hay que ir tomando beneficios por el camino, pero hay distintos tipos de inversor y puedo comprender perfectamente que haya inversores que a lo mejor no estén pensando de cara a este ciclo, porque a lo mejor lo que están invirtiendo pues es en DCA y no en mucha cantidad y están pensando directamente a construir un portfolio de cara al siguiente ciclo. Hedera ya sería ganador en cuanto a esta métrica precisamente porque de cara a un siguiente ciclo, teniendo en cuenta que en el Q2 del año 2025 ya podríamos tener
un 85, 86, 87, 88% de tokens de DERA en circulación. ¿Cómo nos dejaría eso en el Q3 del año 2025 y del Q4 del año 2025 y en 2026? Y cuando empezase un siguiente ciclo en 2027, 2028, pues ya prácticamente tendríamos el 100% de los tokens de DERA en circulación, sino prácticamente el 100% de los tokens. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya podéis ver lo que ha pasado con tokens como SUI, que lo comenté en noviembre en este canal. Parece que nadie se lo creía. Parece que SUI ya iba a llegar directamente a 10, 12, 15 dólares. SUI debería estar ahora mismo en 12, 13, 14 dólares, teniendo en cuenta el suministro en circulación que tenía en marzo del año 2024 y el market cap que tuvo en noviembre y diciembre del año 2024. Lo mismo pasó con Arbitrum, lo mismo ha pasado de un ciclo a otro con Polkadot, lo mismo está pasando con Solana, que necesita mucho más market cap y que en caso de conseguir el market cap ATH que ha llegado a tener anteriormente, ahora sin embargo el precio no serían prácticamente 290 dólares, lo tendríamos en 260, 270, precisamente por esa dilución. Precio y proyecto no van de la mano y en criptomonedas hay que tener en cuenta muchas más variables, no solamente la gráfica. La gráfica te puede ir muy bien para tenerla en cuenta en gráfica de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, de media hora, de 1 hora, pero cuando ya te estás yendo a una semana, un mes, un año, estás mirando de cara al futuro, tenemos que tener en cuenta también cómo funciona el tokenomics de un proyecto, precisamente porque a nivel de coste de oportunidad puede que no te merezca tanto la pena dentro de una misma narrativa el proyecto A frente al proyecto B, precisamente porque el proyecto A se va a diluir mucho más o mucho menos que el proyecto B. Y en criptomonedas es muy importante tener eso en cuenta. Finalmente, si comparamos qué es lo que pasó con Edera en el anterior ciclo, desde el halving que tuvimos el 11 de mayo del año 2020 hasta el 8 de noviembre del año 2021, Edera se hizo un total de 12.27x, viendo ese máximo histórico que tuvimos en noviembre del año 2021, acabando Edera prácticamente en la posición 32-33 de CoinMarketCap, del top 100 de las criptomonedas de CoinMarketCap. La pregunta es, ¿cómo tenemos en cuanto a estas métricas a XRP actualmente? Por cierto, en cuanto a lo que está pasando actualmente con el mercado, que parece que va remontando un poquito, a medida que vaya terminando el ciclo, yo personalmente voy a ser de esas personas que van a tener en cuenta lo que pueda quedar de ciclo y voy a empezar a tirar shorts, ¿vale? Yo actualmente, como no considero que sea el mejor del mundo haciendo trading, pues precisamente voy con la tendencia, porque lo complicado es acertar el momento, lo complicado es acertar la direccionalidad, voy con la tendencia. Cuando vaya viendo que puede quedar poco ciclo por delante, lo que voy a hacer va a ser empezar a lanzar shorts. Y esos shorts de ciclo los voy a pasar por mi grupo privado que tengo de BitGet, ¿vale? Solamente tienes que tener una cuenta con enlaces de referidos, que de nuevo lo tienes por la descripción de este vídeo. Vete preparando desde ya porque estamos pasando trading apalancado, educación de trading apalancado. Estoy pasando incluso un curso totalmente gratuito por aquí y cuando llegue el momento, estar preparados para haber vendido antes y lanzar esos shorts es lo que va a hacer realmente que nos podamos rentabilizar un poquito más teniendo en cuenta un posible bear market por delante. Si pasamos directamente a nivel técnico con XRP, podemos ver que la gráfica realmente es muy parecida a la que tiene Edera. Realmente los dos comparten esa narrativa ISO 222. Los dos comparten que empezaron a explotar más o menos en la misma vez. Si nos vamos directamente con XRP del mínimo al máximo que tenemos desde noviembre del año 2024 al máximo al ATH que hemos tenido hace no mucho, se hizo una rentabilidad de un 600%, prácticamente 7x a nivel de retroceso de Fibonacci, prácticamente lo mismo, a nivel de RSI, prácticamente lo mismo que Edera, a nivel de MACD, prácticamente lo mismo que Edera. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que XRP es un proyecto que ya tiene mucho más background, que tiene mucho más dinero dentro, precisamente por eso, en el caso de Edera, estábamos hablando de prácticamente desde el mínimo, que fueron unas 10x prácticamente, y en el caso de XRP han sido 6, 6x y pico, que también es una absoluta barbaridad. En cuanto a performance, en el anterior ciclo podemos ver que XRP, el cual lo tenemos por aquí, se hizo un total de 6.47x desde el 11 de mayo del año 2020 hasta el 8 de noviembre del año 2021. Si pasamos directamente al performance que ha tenido en estos últimos meses Edera y XRP, podemos ver que XRP ha aguantado un poquito mejor, teniendo en cuenta también lo que ha pasado en estas últimas semanas con la SEC, que le ha pegado un buen pumpeo al token. Y si bajamos un poquito más, podemos ver que la volatilidad que ha tenido XRP frente a Edera también ha sido un poquito más alta, precisamente por esos vaivenes que ha tenido el mercado en estas últimas semanas y lo que ha estado pasando con la SEC. A nivel de sentimiento de mercado, ¿cómo tenemos a Ripple? ¿Cómo tenemos a XRP actualmente?
en neutro, 55 puntos. Si lo hacemos con Hedera y bajamos un poquito, lo tenemos 57, en neutro también. Ya podemos ver que más o menos se están comportando de una manera muy parecida tanto XRP, Ripple, como el caso de HBAR, Hedera. Si tenemos en cuenta qué es lo que está pasando a nivel de noticias con la SEC, con XRP, podemos ver que, y esto ya se ha anunciado muchas veces, no es que sea nada oficial todavía, pero es bastante probable que esto acabe pasando, no sé si en este año 2025, pero personalmente creo que uno de los siguientes proyectos, si no el siguiente proyecto que podría tener un ETF en los Estados Unidos, probablemente sea XRP. Incluso a nivel personal, creo que la probabilidad de que XRP tenga un ETF en Estados Unidos antes que Hedera es poquito más alta. También tenemos que tener en cuenta que XRP es un proyecto que nos tenemos que remontar directamente al año 2013 para verlo en criptomonedas. Es un proyecto que lleva ya más de una década en el mercado. También tenemos esta otra noticia de hace 5 días. El CEO de Ripple confía en que XRP está preparado para el stockpile de criptomonedas en Estados Unidos y la aprobación del ETF. El CEO de Ripple espera un crecimiento significativo. El CEO de Ripple espera un crecimiento significativo de XRP ante la posible inclusión en la reserva de criptomonedas de Estados Unidos y la aprobación del ETF, citando un cambio regulatorio favorable. Lo estamos viendo también con esta proposición de Grayscale Hedera debajo de las reglas que tiene el Nasdaq y que todavía está pendiente. Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa en las siguientes semanas, si esto tira para adelante o no tira para adelante. Si pasamos directamente con qué criptomonedas se favorecen del estar en Estados Unidos, podemos ver la siguiente. Por ejemplo, Algorand, como por ejemplo HBAR, como por ejemplo Litecoin, como por ejemplo XRP. Lo más importante de todo para mí son la aplicación a ETFs y que estén hechas en Estados Unidos, que tanto XRP como HBAR las cumplen. Aparte de eso, XRP también cumple otras, como por ejemplo que ha sido mencionado por Donald Trump, que al final yo no sé si esto es positivo o negativo, eso lo decidirá el tiempo, pero bueno, de momento lo que ha dicho Donald Trump creo que ha causado más cosas negativas que cosas positivas, pero bueno, entiendo que a largo plazo tiene que ser muy positivo para el mercado cripto. Al final, XRP, también tenemos una nueva por aquí, está en todas las posibilidades, y todas las posibilidades implica que alguna de ellas, si gitea bien, a largo plazo va a ser muy positivo para el token. Eso no quita que en Hedera también estemos viendo cosas muy positivas, precisamente porque, al menos para mí personalmente hablando, que esté hecha en Estados Unidos y que aparte tenga aplicaciones a ETFs es algo muy positivo con el paso del tiempo. Como curiosidad os quiero decir, si nos vamos directamente a los activos más valiosos del planeta, XRP hace no mucho lo teníamos por aquí, ahora ha salido del top 100 de estos activos, de los activos más valiosos del planeta. Pero hace unas cuantas semanas, hace un par de meses, tenemos a XRP por aquí. Y ya os digo yo que si las cosas van como tendrían que ir a nivel regulatorio con la SEC y con todo, es bastante probable que volvamos a ver a XRP dentro de este top 100 de activos más valiosos. Eso no quita que en un bear market vaya a retroceder el activo. De la misma manera con Hedera, eso no quita que en un bear market vaya a retroceder el activo. Precisamente por eso, ve tomando beneficios por el camino, déjate una pequeña bolsita por si a lo mejor pudiese revalorizarse mucho más y nos hemos equivocado, pero recuerda, todavía no puedes ir a comprar el pan con XRP ni con Hedera, así que recuerda tomar beneficios por el camino. Y si puedes recomprar un poquito más abajo porque piensas a largo plazo, pues mejor que mejor. En cuanto a Total 1, que es la capitalización total de todas las criptomonedas que tenemos actualmente, estamos más o menos en el ATH que tuvimos en el anterior ciclo. En este ciclo, ese ATH se ha superado pues prácticamente por un 20 algo por ciento. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en base a lo que llegue el Total 1 y en base a la dominancia de Bitcoin, vamos a tener también una revalorización un poquito más buena o un poquito no tan buena para el caso de XRP y de Hedera. Yo personalmente, y esto lo he comentado muchas veces en el canal, para mí, ¿qué me gustaría a mí en cuanto a Total 1 en este ciclo? Al final, la season podrá llegar o no llegará. Eso se tendrá que ver con el paso del tiempo. Personalmente, si nos vamos directamente a la dominancia que tenemos, podemos ver que prácticamente a finales de marzo del año 2021 fue cuando esa dominancia empezó a caer con bastante más fuerza. Para este vídeo imaginemos que eso no sucede y que tenemos un Total 1 en alrededor de 6 trillones de dólares. 6 trillones de dólares, 5 punto y pico trillones de dólares, algo así para los cálculos que vamos a hacer en este vídeo, tanto para XRP como para Hedera. En caso de que tuviésemos una all season, todo esto se tendría que exponenciar un poquito más. Estas dos criptomonedas se revalorizarían bastante más. Pero vamos a mantener los pies en la tierra y vamos a hacerlo teniendo en cuenta una dominancia en Bitcoin del 60%.
porque si yo ahora mismo pongo una dominancia en Bitcoin del 45%, no lo creeríais cuáles serían los resultados, no me lo creería ni yo. Pero bueno, vamos a tener en cuenta una dominancia del 60%. Si comparamos entonces los market cap que tenemos actualmente entre HBAR y XRP, daría como resultado, si HBAR llegase al market cap de XRP, serían 17.01x con un precio en HBAR de 3.37 dólares. Y si llegásemos al ATH, que XRP llegó prácticamente a 190.000, se quedó cerquita de los 200.000 millones de dólares, que de momento en la historia de las criptomonedas solamente han superado ese market cap Bitcoin y Ethereum no lo ha superado. XRP por poquito se ha quedado en 190.000 millones. Hedera llegaría a 4.51 dólares con una revalorización de 22.78x. ¿Esto tiene sentido? Pues para este ciclo esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que ahora HBAR en este ciclo de repente su market cap multiplique por 22 veces, ¿vale? Esa es mi opinión, no tiene ningún sentido. Entonces, como no podemos pagar el pan con Hedera, no vamos a tener en cuenta esta revalorización, precisamente porque entonces nos vamos a quedar en el mercado. Si estás pensando a largo plazo, me parece genial. Vamos a tener entonces los pies en la tierra y vamos a hacer un cálculo un poco más aproximado, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, dominancia de Bitcoin, Total 1, a qué precio podría llegar Bitcoin y por lo tanto a qué precio podría llegar dos de los tokens más importantes que tenemos en el espacio cripto y que pertenecen a una de las narrativas más importantes que tenemos actualmente en el espacio cripto y que encima están apoyadas por USA y que tienen aplicaciones a ETFs. Pues bien, directamente calculadora mágica en mano, nos vamos directamente a CoinMarketCap. XRP tiene actualmente un precio de 2.43 dólares. Vemos que el market cap actual es de 141 billones de dólares, con un Total 1 de prácticamente 3 trillones de dólares. No llega a 3 trillones, pero bueno, para redondear, imaginemos que el Total 1 y la dominancia de Bitcoin, la dominancia fuese del 60% y el Total 1 llegase a 5.7, 5.8 trillions, prácticamente redondeando 6 trillones de dólares, teniendo en cuenta un suministro en circulación para este año 2025 de 60.000 millones de tokens para el caso de XRP, que en caso de que todos los tokens se quedasen en circulación, sería más de eso, pero la gran mayoría de ellos vuelven a la cuenta de garantía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar ese market cap, el cual sería 141 billones, que serían pues prácticamente 280 billones de dólares, o lo que es lo mismo, 280, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre 60.000 millones de tokens en circulación, lo que daría como resultado un precio para XRP para este año 2025 de 4.66 dólares. Esto teniendo en cuenta que Bitcoin llegase a ATH y lo pudiese superar, llegando prácticamente a 120, 120 y algo mil dólares, que le entrase el mismo dinero al resto de criptomonedas manteniendo esa dominancia o si acaso cayendo al 60, 58%, no me parecería descabellado ver un precio en XRP, en caso de que todavía quede buen ciclo por delante, en 4.66 dólares. Ya, pero Johnny, yo es que creo que va a llegar a 15, 20, 25. Pues si tú crees eso me parece fantástico. Yo voy a actuar en base a lo que yo creo que es lo correcto para mis inversiones. Si llega más lejos, pues simplemente lo que va a pasar es que tú vas a ganar más dinero que yo, lo cual me voy a alegrar mucho por ti. No estamos hablando de aquí a un siguiente ciclo, estoy hablando directamente de este año 2025. Tenemos que tener en cuenta que, y personalmente creo que 4.66 dólares por XRP, teniendo en cuenta que es un proyecto, una criptomoneda que en 2024 lo hemos visto en 0.50 dólares, que ya se encontraba en una de las primeras posiciones de CoinMarketCap, creo personalmente que 4.66 dólares está muy, pero que muy bien. Pues bien, 4,66 dólares entre 2.43 dólares daría una revalorización del 91% para XRP de cara a este año 2025 desde el momento actual, o sea, prácticamente 2x. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar directamente a Hedera. De Hedera ya hemos comentado y en Hedera lo voy a poner un poquito peor, ¿vale? Voy a tener en cuenta que se va a desbloquear un 6% extra de tokens de cara a este año 2025, llegando prácticamente al 90%. Y vamos a tener en cuenta también las criptomonedas que tenemos en el top de CoinMarketCap y vamos a coger una de ellas. Por ejemplo, ¿puede Hedera llegar a 26.000 millones de market cap de cara a este año 2025? Pues en caso de que se cumplan las características que he dicho antes, de dominancia, de entrada de dinero al Total 1, de un precio de Bitcoin, personalmente creo que sí, que Hedera podría llegar a estos 26.000 millones de market cap. Lo que sí que creo que es algo más plausible o que ya entra mucho más dentro de la seguridad es que llegase a 21.000 millones.
Aún así, creo que 26.000 millones y medio, sin tener en cuenta que la dominancia de Bitcoin cayese, creo que también está bastante bien. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sacamos calculadora mágica 26.500 millones de market cap entre un suministro en circulación de 45.000 millones de tokens, el 90%. Nos vamos directamente aquí, entre pum pum pum, daría como resultado un precio en Hedera de $0.58 para este año 2025. De nuevo, sin fliparnos demasiado, sin tener en cuenta que pudiese bajar bastante esa dominancia en Bitcoin y sin tener en cuenta que pudiese haber una alt season. ¿Qué daría eso como resultado? Que $0.58 entre 0.1975 daría como resultado que Hedera sería prácticamente 3x. XRP un 90%, Hedera 2.9x, o lo que es lo mismo, un 190% de nuestra inversión. Dicho esto, desde los momentos que tenemos actuales, lo que ha subido y el resultado que nos ha dado, ¿cuál sería el resultado final? El resultado final daría que desde noviembre del año 2024, XRP habría subido un total de prácticamente, por esta zona de aquí, de prácticamente 10x, que personalmente creo que está extremadamente bien. Aquí algo ha fallado, nadie lo sabe, vamos a reloguear. Y para el caso de Hedera, si quitamos esto de aquí, venimos a esta parte de aquí, si miramos desde el mínimo que tuvimos en esta parte de aquí de noviembre y tiramos hasta prácticamente la zona de $0.58, daría como resultado una revalorización de 14x para el caso de Hedera. ¿Qué da esto como resultado? Para mí personalmente da como resultado que en un portfolio de $10.000 y teniendo en cuenta solamente una inversión en Hedera y en XRP, obviamente un portfolio tiene que estar mucho más diversificado, no solamente en dos criptomonedas, para mí personalmente daría como resultado a nivel riesgo-beneficio que yo tendría un 60% en Hedera y un 40% en XRP. No quiere decir que una inversión sea mejor que la otra. Yo creo que a nivel de rentabilidad desde el momento actual y teniendo en cuenta lo que han caído los activos en estas últimas semanas, para mí Hedera desde un momento actual se encuentra un poquito mejor en cuanto a riesgo-beneficio. Eso no quita que XRP no lo está haciendo bien. XRP es uno de los mejores proyectos dentro del top 100 de CoinMarketCap y si lo reducimos a un top 5 probablemente también estaría teniendo en cuenta el momento actual y todo lo que ha avanzado. Hedera no se queda atrás. Es bastante probable que a nivel de proyecto per se, XRP sea un poco mejor que Hedera, pero estamos hablando de revalorización desde el momento actual y con lo que hemos vivido, y también teniendo en cuenta tokenomics, lo que está pasando a nivel de fundamentales y todo eso. Entonces, como resultado final, mejor proyecto, pues seguramente XRP en cuanto a proyecto per se, un poquito mejor. En cuanto a revalorización de cara a este año 2025, creo que Hedera se encuentra un poquito por encima, dando como resultado que en un portfolio de $10.000 tendría el 60%, o sea, $6.000 en Hedera y 40%, $4.000 en XRP. Esto no quiere decir que si tienes el 90% en uno y el 10% en otro, vaya a cambiar mucho tus resultados, porque es que prácticamente los dos están performando muy bien. La única diferencia es que XRP ya tiene mucho más bagaje y necesita mucho más dinero para que se revalorice un poquito más. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame por los comentarios, en un portfolio de $10.000 para ti, ¿qué porcentaje tendrías en XRP y qué porcentaje tendrías en Hedera? Y también déjame por los comentarios, ¿a qué precio crees que va a llegar tanto XRP como Hedera de cara a este año 2025? Déjamelo por los comentarios porque te voy a estar leyendo. Y chicos, muchísimas gracias por los comentarios de apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.